Sí. Pero esto un poquito más para arriba. Ahí, enfocando ahí un poquito lo que viene siendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? Aprovechando que el próximo, apuntadlo bien por ahí, 27 de octubre estrenan en Netflix Hermana Muerte, he decidido ver otra vez Verónica y comprobar si el buen sabor de boca que me dejó la primera vez que la vi sigue estando ahí, o si bien volver a verla ha sido un terrible error. Comentaremos también muy por encima el caso real en el que está basado la película, el famoso caso o expediente Vallecas, que tan popular fue en su época, y veremos cuánto de real hay en la peli respecto a lo que sucedió realmente aquella noche en aquel edificio de la calle Luis Marín del madrileño barrio de Vallecas a principio de los años 90. Vamos allá. Verónica la vi en su momento el día del estreno, creo recordar allá por agosto, era verano de 2017. Una película basada en un caso real, o al menos así lo publicitaban, con Paco Plaza como director. Paco Plaza no es un director que a mí personalmente me vuelva loco, pero hay que reconocerle que en el terreno del terror más o menos se sabe desenvolver medianamente bien y casi siempre es garantía de éxito si decides ver alguna película de las suyas. Y digo casi siempre porque tiene alguna que otra que es para echarle de comer aparte, empezando por OT, la película, y acabando, como no, por La Abuela, una película que tuvimos hace, pues quiero recordar, hace un par de años, que no me gustó absolutamente nada. Y como no, pues siempre se le asociará y será recordado, pues como no, por Rec, junto a Jaume Balagueró, pero yo soy un firme defensor de Rec 3 por encima de la original. Ya sé que alguno se va a romper las vestiduras, pero a mí esa película, con esa mezcla 50% de terror y 50% de comedia, para mí fue una pasada y fue un salto brutal respecto de dónde venía. Al igual que soy firme defensor de Quien a hierro mata, con un Luis Tosar tremendo, y como también lo soy de Verónica. Con Verónica recuerdo que tenía las expectativas, la verdad que muy altas en su momento, lo que me generaba ciertas dudas sobre lo que me iba a encontrar, y más por tratarse de una peli que se basaba en un caso tan mediático como fue el caso Vallecas, un caso que lo recuerdo la verdad que perfectamente, que causó un revuelo como pocos, y más tratándose de un caso con un componente paranormal detrás que lo hacía bastante más loco si cabe. Y es que fue una de esas pelis que en su momento, y yo creo que todavía, sigue dividiendo a la gente. Había gente que le había gustado mucho, como fue mi caso, y luego había otro grupo de gente que le decepcionó enormemente, y más viniendo de quien venía, ¿no? Llegando a decir que era pues bastante mala, aburrida, incluso insoportable. Pero bueno, esto es como todo. Las opiniones son como los culos, aquí cada uno tiene el suyo. A mí la verdad que me gustó mucho en su momento y no sabía lo que me iba a encontrar cuando le diera otra vez al play. No la había vuelto a ver desde entonces, y la verdad es que mi opinión respecto al primer vistazo que le di no ha cambiado ni un ápice. Me sigue pareciendo tan potente como la primera vez, y me sigue pareciendo una de las últimas grandes películas de terror español, y quizá también meto en el saco una de las mejores películas de Paco Plaza. Pero es que aparte de ser una muy buena película de terror, para mí es una muy buena película de actores. Todos, y cuando digo todos, son todos, están estupendos, empezando como no por Sandra Escacena, la que hace de Verónica en la película, una auténtica sorpresa, y más teniendo en cuenta que es una actriz con una prácticamente nula experiencia en la gran pantalla y que sabe desenvolverse como la mejor. Pasando también por todos los secundarios, empezando con los hermanos de Verónica, tenemos a Claudia Placer, que hace poco pues la he visto y la he padecido en la infumable El hombre del saco. Por ahí arriba tenéis la opinión de lo que me parece esta película. Infumable. Tenemos también a Iván Chavero, el hermano pequeño de Verónica, que es imposible que no te caiga bien este chaval, y acabando por Ana Torrent, que aunque bastante más secundaria, aún sigue dando bastante guerra. El casting aquí la verdad que está acertadísimo. Todos están de 10 y hacen lo que yo agradezco enormemente, y más cuando estamos hablando de una película de terror, quiero decir, hacen que sus personajes sean creíbles, señores. No actúan como imbéciles, como por ejemplo actuaban en El hombre del saco, y la de que hablaba antes, no quiero hablar más de esa película. Y es que quiero decir, sus comportamientos son acordes a lo que haría, coño, una persona humana media normal con 2 dedos de frente, y eso es así durante toda la película, gracias, Dios mío, y todo eso gracias a la dirección de actores. Se agradece también en cierta medida que se aleje de los tópicos sobre películas de posesiones e intente ser, dentro de lo que cabe, ¿vale?, original, aunque rellena, eso sí es verdad, muchos huecos con muchos detalles del género, pero que a mí no me hacen desmerecer el tono de la película. Aunque hay por ahí algún detalle
detalle como el tema del eclipse y sobre todo el del personaje de la hermana muerte, que son más testimoniales que otra cosa y que tampoco tienen mucha importancia en la trama. La película tiene muchísimos detalles que me siguen convenciendo, como son esa banda sonora con Héroes del Silencio que funciona especialmente bien. Que la noche es toda magia. Esa ambientación con muchos guiños y referencias a los 90 en España, y yo que me siento muy identificado con muchos de ellos. O el momento puntual de la película donde vemos un fragmento de quién puede matar a un niño, un claro homenaje a Chicho Ibáñez Serrador. Ah, es fiesta mayor en Benaví. Pero bueno, como habéis visto, siendo esto una película inspirada más que basada en hechos reales, no he hablado de si hay muchos paralelismos entre los hechos que realmente sucedieron y lo que nos cuentan en pantalla. Y es que realmente lo que vemos en la pantalla poco o nada se parece a lo que realmente sucedió aquella noche de 1992, porque son bastantes, muchísimas diría yo, las licencias y libertades que se toman para rellenar muchos huecos tirando de imaginación e insertando los elementos de terror que toda película del género que se debe tener. Y es que el caso real, si se hubiese seguido a pie juntillas, la verdad que hubiese dado un juego tremendo. La historia del llamado expediente Vallecas o caso Vallecas comienza con una llamada en la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Una familia llama a la Policía Nacional alegando que sucesos extraños estaban sucediendo en su casa. Los crucifijos de la vivienda se movían sin control y había una enorme figura negra que las vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se personaron en el piso, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, el padre de Estefanía, Verónica en la película, esperaba en la calle en medio de una noche helada. El inspector jefe José Pedro Negri y otros 3 policías entraron en la casa y confirmaron en parte una situación extraña y misteriosa que dejarían registrado en el célebre expediente. En realidad ese sería solamente uno de los problemas iniciales de la familia Gutiérrez. Los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente y ya fueron pasto de programas de parapsicología de la época con personajes como Tristan Breaker ocupando minutos y minutos de televisión. Opino que hay 2 energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Pero lo cierto es que el caso, por una cuestión u otra, era considerado totalmente posible y plausible, e incluso llegó a aparecer en los telediarios nacionales. De esto sí que me acuerdo perfectamente. Asistimos al momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. Pero en un principio, en el caso, había una cosa meridiana. Había habido una muerte extraña, difícil de explicar científicamente, una asfixia repentina, comentaban los informes forenses de la época. La joven Estefanía había muerto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid un 11 de agosto de 1991 a los 14 años de edad. Las circunstancias que llevaron a la niña a ese estado es el origen sobre el que se construye esta historia. Todo empieza al inicio de la década, cuando Estefanía comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Y la verdad es que esta parte está muy bien reflejada en la película, puesto que a principios de los 90, lo digo por experiencia propia, había un interés muy alto sobre todos los temas paranormales y esotéricos, y la verdad que había multitud de revistas especializadas en el tema, como Más Allá o Año Cero. Anda que no me he llegado yo a comprar revistas de esas, que llegaron a vender miles de ejemplares durante esa época. El origen de todo esto está en una ouija que organizan junto a otras amigas en el instituto para contactar con el novio de una de ellas, al parecer fallecido en un accidente de moto, cosa que también vemos reflejada en la película. Los problemas pues comienzan cuando una de las profesoras la descubre y destruye el tablero contra el suelo. Según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de Estefanía, y es a partir de ahí cuando la joven empezó a manifestar extraños síntomas psicológicos a los que los médicos no encontraban explicación alguna, como convulsiones, alucinaciones inexplicables, voces que la amedrentaban y sombras que la acompañaban. Nadie alcanzaba, la verdad, a dar un diagnóstico acertado sobre lo que allí ocurría. Para los creyentes, la chica de Vallecas había sido poseída por el mal.
Su familia de 6 hermanos y una educación católica, con gusto por la superstición, fueron alimentando la historia convencidos de que el abuelo de la familia se quería vengar de su hija con la que no habría acabado bien en vida. El clima paranormal, sin embargo, no cesa con la muerte de la joven y los numerosos episodios que aterrorizan literalmente a su familia siguen hasta una madrugada en la que llegan a avisar a las autoridades. Lo más misterioso del caso, lo que puede hacer dudar a los escépticos, es que los hechos avanzados por teléfono son confirmados por los 4 agentes de policía que en el parte señalaron una situación en la que algo no era del todo normal. Se llegó a narrar que cuando estaban sentados junto a la familia pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. No habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, con lo que las sospechas, por lo tanto, aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse momentos después. Pudieron percatarse también y observaron cómo en la mesilla que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón identificada como babas. En la ronda por las habitaciones se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenían las extrañas huellas de un arañazo. Relativamente hace poco, la verdad que han salido a la luz testimonios tanto de 2 de los hermanos diciendo que todo aquello fue un montaje orquestado por la madre y que incluso fueron ellos quienes arrojaron una piedra, de ahí el sonido que oyeron los agentes de policía. Y luego en cambio tenemos testimonios de la hermana mayor que contradice los testimonios de sus hermanos diciendo que todo lo vivido en aquella casa fue real. Incluso se ha llegado a decir que los policías con el inspector jefe que redactó el informe que atestiguaba la existencia de estos fenómenos llegó incluso a mentir y que se contradecía en muchos aspectos en entrevistas posteriores que dio. Hay aquí tal follón montado que la verdad que es un caso con demasiadas aristas y que todavía pues no tiene una explicación lógica o científica, por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Personalmente pienso que aquí hay gato encerrado, pero bueno, más allá de creer o no creer en el tema, esto es lo que se sabe de él y queda para cada uno a su interpretación. Por supuesto, la versión cinematográfica, la película, es una reimaginación con todos los elementos, pero no por ello la historia deja de ser menos misteriosa.